it was sad to see the unfortunate passage of the Marijuana Tax Act of 1937, which ended the role of cannabis as a medicine in the United States. Over time, this has led to the passage of United Nations Single Convention Treaties of 1961 and 1971, where unfortunately cannabis, including hemp, became prohibited throughout much of the world. Hubo una legislación en el 1937 en Estados Unidos que lo llamaron el Acto de Taxación de Marihuana, en el cual terminaron el rol que tenían los productos de cannabis en medicina, lo pararon por completo y lo hicieron una sustancia ilegal. Y entonces hizo como el cannabis incluye las dos plantas, la marihuana y el cáñamo, pues al eliminar la marihuana, que fue la que atacaron como un producto peligroso y adictivo y del demonio, como decían, cuando eliminaron la marihuana, se fue el cáñamo también. Y estuvo prohibida por todos los Estados Unidos. All right, our next slide, please. Next slide. I'm sorry. Yes. Despite cannabis prohibition, research continued. And here in 1940 is a picture of Dr. Roger Adams in his laboratory. A pesar de la prohibición, hubieron científicos que habían estado haciendo estudios y tenían interés en los cannabinoides que continuaron haciendo estudios sobre los cannabinoides, y el doctor Roger Adams fue uno de esos pioneros que continuaron haciendo estos estudios. And next slide, please. Dr. Adams is very famous because he was the discoverer of CBD. His discovery led to a U.S. patent on the isolation of cannabidiol. This was applied for in August of 1940, and it was awarded in December of 1942. Este doctor Adams fue el que descubrió la molécula del CBD, el cannabidiol, y le puso una patente que fue eventualmente aprobada en el 1942. Él fue el pionero que descubrió esta molécula específica de CBD. Okay. And next slide, please. Now, another famous researcher, Dr. Raphael McCollum, known as the grandfather of modern cannabis medicine. In 1964, with the assistance of nuclear magnetic resonance spectroscopy, Dr. McCollum isolated THC and then further determined its chemical composition. Dr. McCollum, un científico súper famoso, lo llaman el abuelo de la medicina de cannabis moderna. En 1964, él fue el que descubrió la molécula de THC, que es el componente más psicoactivo en la marihuana, utilizando resonancia magnética nuclear. Él estaba usando sustancias radioactivas que se las pegaba a las moléculas del THC, se lo inyectaba a animales y luego seguía con esta resonancia magnética para ver dónde se pegaban estas moléculas de cannabis que tenían la partícula radioactiva. Y así podía determinar exactamente en qué parte del cuerpo iba a pegarse esta molécula. And our next slide, please. Dr. McCollum has also been implicated in the discovery of the internal cannabinoid anandamide, as well as 2-AG, 2-arachidonyl glycerol. Ese mismo científico fue el que descubrió más adelante los dos cannabinoides que produce el ser humano, los que llamamos endógenos, que es el anandamida, que lo descubrió en el 1952, y el 92, perdón, y el 2-AG, el 2-araquidoniglicerol, que ese lo descubrió en el 1995, y esos son los dos cannabinoides que nuestro cuerpo produce naturalmente. Él fue el que los descubrió los dos. Very good. Next slide, please. So Dr. McCollum called these unique to cannabis extracts cannabinoids, and he also found many other beneficial health-enhancing compounds present in the cannabis plant.
and basically considered cannabis to be a pharmacological treasure trove. Él continuó descubriendo moléculas cannabinoides múltiples. Las más conocidas son el THC y el CBD, y él describe que la planta de cannabis es un tesoro de sustancias que se pueden usar medicinalmente, porque seguían descubriendo nuevas sustancias que identificaban como componentes beneficiosos para la salud del humano y en animales experimentales. Next slide, please. So CBD had unfortunately become known as the hippies' disappointment because marijuana had become popular in the mid-1960s, and enterprising cannabis growers were able to develop a high concentration CBD strain. When smoked, there was virtually no effect, and thus CBD had become known as the hippies' disappointment. Esto es un factor histórico. Le llamaron al CBD el disappointment, la decepción de los hippies, porque los hippies habían probado la marihuana que tenía THC y que les producía la euforia, y cuando probaron el CBD no producía euforia, eso los decepcionó, por eso lo llamaban la decepción de los hippies. Next slide, please. But we entrepreneurs were not deterred, and we still believe that CBD, if able to be ingested in relatively high concentrations, could potentially have great therapeutic benefit. We thought that taking 50 milligrams of CBD daily may provide health and wellness benefits, and thus we went forward and developed CBD-based products. Los científicos y las personas que tenían una visión, que estaban estudiando la planta de cannabinoides y el CBD, no se dieron por vencido y siguieron haciendo estudios y encontraron que utilizando cantidades relativamente altas del CBD, como 50 miligramos al día, ayudaba a traer beneficios de salud en general a las personas que la estaban utilizando, porque balanceaban todos los sistemas del cuerpo que estaban necesitando ayuda de ese cannabinoide que no estábamos produciendo en cantidad suficiente. Solo encontraron que tenía efectos terapéuticos beneficiosos para el ser humano, y la dosis que establecieron que era segura y que beneficiaba para mantener todo balanceadito y funcionando bien era como 50 miligramos de CBD al día. Next slide, please. Our first CBD products were on the market in the year of 2012. We had grown our hemp over in Europe, and certainly we were quite excited to have final products on US and world markets back in the year 2012. Los primeros productos que salieron al mercado oficialmente fueron de CBD fue en el año 2012. La planta de cáñamo la obtenían en Europa, en the Netherlands, que fue el primer lugar donde la compañía Kannaway empezó a utilizar estas plantas para producir el CBD y sacarlo al mercado después de varios años de estudio y perfeccionamiento de los métodos para extraer el componente. I should also mention that our products have been available in the country of Brazil since 2014. And here they're only available by doctor prescription as well as special import permit. So we've been doing this for many, many years. La compañía de nosotros, Kannaway, está haciendo esto hace bastantes años. En Brasil estamos exportando este producto para usos médicos, y en Brasil lo utilizan bajo receta médica exclusivamente. So, está controlado, regulado y utilizado médicamente. Next slide, please.